exposición de trabajo teórico de mi formación como terapeuta Gestalt allá por 2011. Lo hice sobre las resistencias al contacto. Se acerca el día de la exposición y otro trabajo requiere la mayoría de mi tiempo, el resto mi hija y mis quehaceres cotidianos. ¿Cuál es ese otro trabajo? 2 audiodescripciones teatrales, es decir, contarles a las personas ciegas lo que ellas no ven. Para ello tengo que ver la obra varias veces, buscar los huecos en los que no hay diálogo ni sonido importante, para en ellos colar mi voz para que les haga de ojos, sin contarles mi obra de teatro, sino facilitando su percepción de la obra que se está representando. Se supone que tiene que ser lo más objetiva posible, sin interpretaciones por mi parte. Y al mismo tiempo necesito a veces ser lo más concisa posible, concentrar el máximo de información en el mínimo tiempo posible. La poesía es de lo más concentrado que yo conozco y de lo menos objetivo. Más partiendo de la base de que los actores no son objetos, yo no soy un objeto y las personas ciegas tampoco son objetos. De hecho, los objetos que hay en escena, y más en esta segunda obra de la que estoy haciendo el guión ahora, pierden su cualidad de objetos al estar configurados intencionalmente para afectar al espectador. Son un fondo que emerge como figura conforme se desarrollan las escenas. Desisto del intento de ser objetiva por el de transmitir la imagen y si no me da tiempo, intento transmitir la emoción en la descripción, si eso me ahorra palabras. ¿Qué es lo obvio? Depende del punto ciego del receptor, depende del punto ciego del emisor, depende de las interferencias en el canal de comunicación y de 1000 cosas más. Ahora mismo las interferencias conscientes que yo tengo en la realización de este trabajo son mi gato en mi regazo, mi disgusto ante la idea de copiar y copiar trozos de libros y mi mente, que galopa en 1000 direcciones, una de ellas el otro trabajo, la audiodescripción. Trato de integrarlos en vez de evitarlos. Me viene ahora, al pensar en lo obvio, la idea del boceto de un cuadro y de las distintas maneras en que lo desarrolla cada pintor. ¿Qué colores utiliza? ¿Qué privilegia? ¿Qué matiza? ¿Qué esconde? ¿Hasta qué punto se permite alejarse del objeto abocetado? ¿Hasta qué punto el objeto sigue siendo reconocible? ¿Hasta qué punto eso importa? Si en vez de tocar nuestra razón y sus vitrinas etiquetadas, toca nuestra emoción. Nos afecta, nos emociona, nos mueve. Nos mueve del lugar desde el que observamos el objeto. Nos coloca en un nuevo ángulo vital, pues la función del arte, según el director de la Sala Beckett, allá por el año 2004 de Barcelona, es redefinir la realidad. Se me cae la República de la pared y mi gato se asusta. Y la función de la terapia también. Por eso para mí la terapia es un arte y un oficio. Imagino ahora una escuela de pintores. Me la imagino en el Renacimiento. ¿Por qué elijo la pintura de la que sé tan poco? Con un maestro consagrado, con varios ayudantes. Algunos alumnos vienen de casas ricas y otros de casas humildes. Algunos vienen hartos de comer y otros apenas con agua y pan duro en el estómago. ¿Qué de Benito Pérez Galdós me ha salido esto? Y por supuesto, el objeto a representar es un delicioso bodegón de fruta. Otro día es un desnudo femenino. Y el más joven de los aprendices tan solo plasma en su lienzo una figura difuminada, apenas reconocible, que tiembla. De hecho es el temblor lo que difumina la figura. Transmite el temblor con su lápiz. La modelo cubre su desnudez y abandona el taller. Al pasar junto al lienzo del chico, se reconoce, se gira y lo mira a los ojos. Ahora es el chico el que tiembla.
Ella sonríe e inclina su cabeza en señal de agradecimiento. ¿Qué es lo obvio? Punto ciego, resistencia, trabajo teórico. Pensando en el libro de los Granchotto, Fenomenología y terapia Gestalt, imagino la utilización de qué colores inhiben nuestros aprendices. Yo, desde luego, me he resistido mucho tiempo a los tonos pastel. ¿Y para qué? Y voy más allá. La representación de qué figuras evitan por no usar esos colores. ¿Y cómo lo hacen cuando no tienen más remedio que usarlos? ¿Hasta qué punto sus cuadros no parecen siempre los mismos desde el punto de vista cromático? Me los imagino agobiados por su falta de creatividad, porque sencillamente no ven los demás colores. Son ciegos a ellos. Han olvidado que un día, por H o por B, inhibieron la necesidad de utilizarlos y con ella cambiaron la tonalidad y los temas de todos sus cuadros. Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Confluencia, introyección, proyección, retroflexión y egotismo. Mecanismos de interrupción del contacto. Los voy a plasmar en el cuento. Confluencia. «Píntame una rosa roja», le dijo la modelo al salir. «Yo, con tal de estar a tu lado, te pinto lo que tú quieras, corazón, como si la quieres verde, con tal de estar aquí juntitos los dos». Introyección. Aunque la verdad es que las rosas son rosas, de ahí su nombre, dijo el chico, que de tanta sangre estaba cercenado para el rojo. Era incapaz de usarlo porque no contrastaba con su fondo encarnado. El maestro me lo dijo, y todo el mundo lo sabe. Las rosas de toda la vida de Dios son rosas. Proyección. Pues Pierre pinta unas rosas bien bonitas, dijo la chica sonriendo a otro chico que había pintado su desnudez con una definición fotográfica y sin un asomo de temblor. «Pero eso es porque Pierre», dijo bajando mucho la voz y acercándose a su oído, «no ve la realidad como es. Tiene algún problema con el rosa y no lo utiliza nunca. Yo creo que como tiene un fondo tan pastel de fresa, pues no le destaca el rosa. Y además yo creo que me tiene celos porque estás hablando conmigo». Retroflexión. En ese momento, Pierre se acercó a la chica con un dibujo de una preciosa rosa roja, y 3 chicos más se abrieron la bragueta sacando sus preciosos capullos. Se acercaron con sus cuadernos con rosas rojas. El chico se puso blanco como el papel que esperaba su rosa roja. Pasó la página y miró el delicado dibujo del despertar de un capullito de rosa rosa. De hecho, era casi toda verde aún, pero un tímido pétalo rosa se abría paso ante la atenta mirada de una adolescente con la cara apoyada en su libreta. «Sí, la verdad es que esto es un pastel», dijo, y comenzó a acuchillar su dibujo a conciencia hasta que no quedó ni rastro, ni de la rosa ni de la adolescente. Egotismo. Que sí, dijo mirando a todos, que ya sé que yo tengo algún problema con el rojo, y me lo miraré, pero que en esta escuela se pasan con el rojo, que no estáis a la altura de un pintor tan sensible como yo, que yo ya he estado en un montón de escuelas y siempre pasa lo mismo, que valoran mi sensibilidad, pero tienen problemas con el rojo. «Que el que tiene problemas con el rojo eres tú», dijo la chica. «Ya, que me he equivocado, que dicen que yo tengo problemas con el rojo». «Pues sabes», dijo la chica acercando sus labios rosas a los encarnados labios del chico, «yo creo que tú tienes problemas con la rosa abierta». El chico cubre su desnudez y abandona el taller. Al pasar ante el cuerpo de la chica, se reconoce, se gira y la mira a los ojos. Ahora es la chica la que tiembla. Él sonríe e inclina su cabeza en señal de agradecimiento. Sacarla del desván al salón principal, ponerla ante los propios ojos y los de los compañeros de grupo,
para contrastarla con el entorno presente, con el organismo presente y sentir si aún la necesitamos. El campo lleno de polvo, con todos sus matices, los trajes polvorientos se deshacen solos a la luz de la conciencia. ¿Qué ropa me pongo cuando ninguna me cabe? Impas. De ternura y agresividad, de Juan José Albert Gutiérrez, y en Proceso corporal, de Kepner, y en Excitación y desarrollo de la personalidad, de Peirce, Hefferlin y Goodman, y en tantos otros, y en mi experiencia de la Gestalt, lo que más me ha atraído siempre, y por lo que permanezco en contacto con ella, es su respeto a la resistencia, entendiéndola como el mejor ajuste creativo al que se llegó y al que se es capaz de llegar, mientras la resistencia funcione, opere, se manifieste. Naranjo decía, Naranjo, que en paz descanse desde hace muy poquito, decía que el terapeuta no debe machacar la neurosis del paciente, sino ignorarla, no darle bola, en fin, sin comentarios. Los que me conocéis, pues eso, que me conocéis, que la machaco. Anoche, leyendo Ternura y agresividad, me llamó especialmente la atención las capas de cebolla en las que se disponen los impulsos inhibidos, según Eric, generando una cadena de situaciones inconclusas. Vendría a ser como las figuras que evita nuestro pintor por no usar el rojo. Las primeras capas que se disuelven vendrían a ser las decisiones o acciones más recientes, encadenadas a las más antiguas y así sucesivamente, si he entendido bien. Es por esto que creo que en el proceso terapéutico no hay un vacío, que lo toqué, lo habité y ya está, ni un impasse, que vendría a ser lo mismo, sino una sucesión de ciclos desbloqueando miedos a uno mismo, desviación del impulso unitario en función de defensa propioceptiva, rabias contenidas ante la frustración, desviación del subimpulso agresivo, miedos a los demás, desviación del subimpulso agresivo en función defensa, arraigados en el organismo a nivel corporal, emocional e intelectual. Y por supuesto, espiritual. Hoy ya es el mañana de ayer. En el límite del tiempo y de mi paciencia, cuando pierdo la paciencia digo, no lo resisto más, o no lo aguanto más, o no lo puedo soportar, o no puedo más, que vendría a ser. No quiero esta situación y necesito que algo, que no soy yo, cambie. Esto me pasa sobre todo cuando a nivel corporal siento tensión, dolor, bloqueo, rigidez, contractura. Ahora estoy muy dolorida físicamente. O quizá sea al revés. O quizá todo a una, sea como sea. De Proceso corporal, de Kepner, entiendo que objetivizamos al cuerpo, escindiéndolo de nuestro self, negamos su existencia y sus mensajes, tratándolo como un algo diferente a nosotros mismos. Según Kepner, las tareas del terapeuta respecto a la resistencia son: 1. Trabajar con el cuerpo para restablecer los procesos corporales. 2. Desarrollar un vocabulario que describa la experiencia corporal y clarifique el significado de movimientos, sensaciones y otros procesos no verbales. 3. Establecer una relación, diálogo, entre las partes escindidas del sí mismo. 4. Elaborar las situaciones inconclusas de modo que las funciones negadas vuelvan a asimilarse dentro del sí mismo, que se expanda el rango de respuestas posibles y sea posible un nuevo ajuste creativo. Según los Granchotto, según cuál sea el ajuste neurótico del consultante, es decir, según con qué mecanismo interrumpa el ciclo de la experiencia el consultante, apelará al clínico a tomar una posición determinada. A saber, sea mi maestro, sería un ajuste introyectivo. El consultante trata de aplacar la presencia de la ansiedad en el momento del precontacto. Sea mi acusado, sería un ajuste proyectivo. El consultante trata de aplacar la presencia de la ansiedad
en el momento del contactando. Sea mi cuidador también se refiere al momento del contactando y se trata de un ajuste retroflexivo. Sea mi admirador sería un ajuste egotista. Trata de evitar la ansiedad implicada en el contacto final. Sea mi modelo sería un ajuste confluyente. Trata de evitar la ansiedad implicada en el poscontacto, fruto de no tener una excitación disponible. La apelación viene a ser la acción de la inhibición reprimida que así intenta pulverizar la ansiedad generada por la amenaza de deflagración de la excitación inhibida desencadenadas por la situación clínica. El clínico debe promover sistemáticamente la frustración de las demandas que le hacen. Sería lo de no darle bola, de Naranjo. No me va a dar tiempo, pero me encantaría reflejar aquí de manera sucinta, me encanta esta palabra tan añeja, la relación entre la resistencia, los eneatipos, los tipos bioenergéticos, la vergüenza y la culpa. Los eneatipos y los tipos bioenergéticos están relacionados en el libro Ternura y Agresividad, a saber, carácter esquizoide, eneatipo 5. Cuanto menos sienta mis necesidades, menos riesgo corro. Si expreso necesidad, me pongo en peligro. Debo necesitar poco y ser autónomo para satisfacerme. Carácter oral, eneatipo 4. Yo me hago dependiente de ti y tú satisfaces mis necesidades. Carácter masoquista, eneatipo 9. Yo pido opinión sobre todo. Necesito saber qué opinan los demás sobre mi vida. Necesito saber que estoy a la medida. Yo nunca estoy en lo que está pasando. Estoy antes o estoy después. Puede ser una tontería, pero me pone en rabia contra mí misma. Carácter psicopático, eneatipos 3 y 6. Puesto que el deseo del niño es reemplazado por el del correspondiente progenitor, siempre permanecerá la sensación de que esto no es lo que quería, no es lo mío, y verdaderamente no es lo suyo. No es el deseo con el que tenía establecido el contacto íntimo. Caracteres rígidos, eneatipos 1, 2, 7 y 8. Si hay entrega amorosa tierna, se dificulta la entrega en el placer y viceversa. El contacto consigo mismo y con los demás vendrá determinado por la intensidad de la inhibición parcial de cada uno de los dos subimpulsos, ya sea dominando la agresión sobre la ternura, eneatipos 1 y 8, o la ternura sobre la agresión, eneatipos 2 y 7. La vergüenza y la culpa. Anoche me leí el capítulo que deseché al principio de este trabajo, el capítulo 15 de Proceso y Diálogo, de Yontef. Se me hace figura ahora, especialmente leyendo a este autor, las diferencias en las maneras de exponer de cada autor. Hasta qué punto se ve la persona, o mejor, el carácter de cada autor en lo que resalta, en donde separa y en lo que obvia de la teoría gestáltica, a la aceptación de qué se resiste. Últimamente me pasa mucho también con la forma de moverse de las personas. ¿Qué partes están rígidas y cuáles se mueven enloquecidas? Ahora me atrae un movimiento bello más que un cuerpo bello. Ahora me alejo de un movimiento disonante más que de un rasgo poco agraciado. Por supuesto, conmigo misma también me pasa, también lo hago. A la aceptación de qué movimientos me resisto. Antes de comentar la relación con la vergüenza y la culpa, me interesa plasmar aquí un apunte del libro de Peñarrubia, de su capítulo sobre el ciclo gestáltico. Reposo, sensación, conciencia, energetización, acción, contacto, reposo. En términos operativos, el ciclo tiene dos estadios que conviene considerar. Una fase preparatoria, sensación, conciencia, energetización. Mecanismos interruptores en esta fase son la confluencia, la introyección y la proyección. Y una parte resolutoria, acción, contacto y retirada. Los mecanismos interruptores de esta fase serían la retroflexión, la deflexión y el egotismo. La culpa, según Pearls, Hefferlin y Goodman, en Excitación y Desarrollo de la Personalidad, es la confluencia con los introyectos.
Si escarbamos un poco, emerge fácilmente el resentimiento. Se repite el sentimiento de la indigestión, porque los introyectos son como el ajo, que se repiten mucho después de haberlos tragado. Y la confluencia la relaciono yo ahora con el estreñimiento. Así que ahí tenemos a nuestro pintor con el aliento, oliéndole a ajo, y el estómago a reventar, montando un pollo en la escuela. La voz de la culpa. No debería haber dicho eso. Le he hecho daño. ¿Cómo puedo ser así? Soy un monstruo. Eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. No soy mi ideal. Y además el que soy hace daño a los demás. ¿Qué introyecto está funcionando? ¿Qué fantasía tenía del otro que no se ha cumplido? ¿Qué necesitaba destruir del otro en el contacto para o bien devolver el dolor por no cumplir mi expectativa o bien provocar su movimiento hacia ella en vez de moverme yo? ¿Qué fantaseo en el momento culposo que va a pasar después con esa persona? ¿Tengo miedo a que me castigue? ¿Cuál es la resistencia aquí? No admitir la destrucción como parte de la asimilación, no admitir la diferencia, no admitir la independencia, no aceptar lo que es a favor de lo que debería ser. Yo entiendo la polaridad de la culpa como la inocencia, y esto, por supuesto, es una teoría. Para mí, ambos términos están muy cargados del componente moral judeocristiano, y por eso prefiero hablar de responsabilidad e irresponsabilidad. La vergüenza, prima hermana de la culpa, yo la veo más solitaria, escondida en un rincón, gordita, roja y pecosa. Jamás la pintará nuestro aprendiz por su color. La culpa es una pedigüeña de perdón. La vergüenza no se atreve. La vergüenza solo quiere volver a las entrañas de la tierra para que nadie la vea porque es imperfecta, porque no lo consiguió. Merodea por la escuela de pintores y se esconde tras los árboles. A veces se disfraza y así sí se atreve a asomarse. Pero en cuanto la mira nuestro aprendiz, se pone roja, se vuelve invisible para él y quiere que se la trague otra vez la tierra. Un día sí la vio, pero ella no lo sabe. Estaba tan absorta, con la cara apoyada en su libreta, observando el despertar de una rosa rosa, que no se dio cuenta de que en el mismo instante que un tímido pétalo emergía en la rosa, un hilo de sangre tiñó su falda de rojo. Cuando se levantó, algunas de sus compañeras, las más populares, comenzaron a reírse. Otras trataron de ayudarla, pero ella solo quería correr y que se la tragara la tierra. El chico que miraba por la ventana no comprendía este revuelo. Él no veía su mancha roja. ¿Cuál es la vergüenza original de cada uno? ¿Cuál es nuestra ceguera? Delicadeza y contraste se me ocurren a mí como necesarias en el acompañamiento del emerger absolutamente personal e intransferible de las respuestas a estas preguntas. La vergüenza es miedo y por lo tanto deseo a ser visto. Y para mí el miedo es muy peligroso y hay que acercarse con mucho cuidado. Los colores los vemos en función del fondo del que emerjan. Dejo abierto aquí, y supongo que continuaré cuando tenga más tiempo, descubrir con delicadeza las vergüenzas de cada eneatipo y de cada tipo bioenergético, quizá con cuentos que me gustan y me parecen un buen contraste y un arma de doble filo. Y acabo por donde empecé, sin saber muy bien hacia dónde iba a tirar. La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. La resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. Resistencia física consiste en la capacidad biológica que permite mantenerse en un esfuerzo prolongado a una intensidad media o baja. Cuerpo, mente, emociones. La resistencia al contacto es, al fin y al cabo, no querer dejarse morir, abandonar alguna identificación que pensamos que nos da consistencia, que nos sirve para algo.
La resistencia es miedo a lo desconocido o a lo olvidado. Resistir es vencer cuando la vida se entiende como una lucha y la muerte como un destino inevitable y no como el abono de otras vidas. La resistencia nace del aislamiento y el aislamiento alimenta la resistencia y debilita la vida. Yo, budismo, muerte. Bibliografía. Yo, hambre y agresión, de Peirce, edición Los libros del CTP. Excitación y desarrollo de la personalidad humana, Peirce, Hefferlin y Goodman. Editorial Los libros del CTP. Fenomenología y Gestalt, Müller Grant Soto, Cuatro Vientos. Ternura y agresividad, Juan José Albert Gutiérrez, edición Mandala. Proceso corporal, James E. Kepner, Manual moderno. Proceso y diálogo, Gary Yontef, Cuatro Vientos.